Si estás viendo este vídeo, sé probablemente dos cosas sobre ti. Número uno, no estás mejorando la banca al rato que te gustaría mejorarlo. O número dos, tampoco sabes cómo estructurar un plan para que eso suceda. Y aquí permíteme decirte que estás perdiendo el tiempo si programas tu banca exactamente igual que tu sentadilla o tu peso muerto. Sin una hoja de ruta clara, tu progreso depende a priori de tener un día bueno y no de una estrategia que funcione como y cuando queremos. He integrado este sistema con muchos de los nuevos atletas que han entrado al equipo y les funciona. Han mejorado su banca. Lo mejor de este sistema es que no necesitas una gran complejidad ni necesitas tener un grandísimo conocimiento como entrenador. Simplemente necesitas entender las bases. Si quieres mejorar la banca más que el 99% de la gente que conoces, quédate en este vídeo porque te voy a explicar exactamente el sistema que utilizo con cada uno de mis atletas. Si mañana me despertase con cero conocimiento sobre cómo programar la banca, haría exactamente esto. Así que quédate aquí, te explico. Bueno, número uno, lo que buscaría sería un sistema metódico para analizar la técnica. Esto es una tontería quizás, pero pensad que es la base de todo. O sea, pensamos que ¿cuál es la base de la programación? La base, si nos vamos como si estuviésemos un poquito en algo un poquito más científico, diríamos, ¿qué es el universo? El universo, pues, es un conjunto de estrellas, no sé qué, no sé cuánto de las estrellas, iríamos, pues, yo qué sé, al conjunto más pequeño, hasta que llegásemos a las moléculas, a los átomos, a todas estas cosas, ¿no? Pues lo mismo, si nos vamos en el aspecto de la programación, ¿cuál es la unidad más pequeña de todas? Una repetición. O sea, diríamos que la unidad más pequeña a partir de la que empezamos a programar es la unidad de la repetición. Si en la unidad de la repetición tenemos fuga, tenemos ineficiencia, entender que eso se va a replicar a lo largo de toda la repetición. De ahí que toda la técnica sea un aspecto bastante importante, el cual, por cierto, os aseguro que dentro de poco voy a traer una pieza de contenido que puede ser una absoluta locura y que nadie ha hecho hasta el día de hoy en el powerlifting español, ni habla hispana, ni fuera de la Dimensión de España, y puede ser una absoluta locura. Ahora sí, voy a hacer un pequeño sneak peek, un pequeño leak de lo que quiero explicar, que es básicamente un sistema metódico que yo le llamo el sistema RBF, que no, insisto, tengo un reel hablando de esto, que no es el Reggaeton Beach Festival, ni nada del estilo, es simplemente una cosa que no he creado yo, que he estudiado de gente como Brad Colliard, de Steve Denovi, y simplemente le he puesto estas siglas porque a mí me ayuda a entenderlo mejor. Es decir, para que una técnica sea, digamos, eficiente, para que la unidad de la repetición sea más o menos buena, necesita, número uno, ir a la R, cumplir el reglamento. Número dos, tener un buen balance de lo que viene siendo el centro de masa sobre la base de sustentación, que esto es una cosa que, insisto, explicaré más adelante. Y número tres, que no haya fugas técnicas. Los dos primeros aspectos, que es el reglamento y el balance, es algo que es objetivo. Si tú aprendes a analizar el balance de un centro de masa de manera objetiva, dirás que está en balance o que no, que el reglamento es más o menos objetivo, te toman algunas normas como la de los codos y demás, ¿tiene la sensación de la cadera por debajo del tope de la rodilla? Sí o no, es algo objetivo. Luego las fugas técnicas es algo mucho más subjetivo, que es donde la gente, la mayoría, se pierde. Pero os aseguro que si tenéis un buen balance de centro de masa, cumplir el reglamento, el 70-60% de la técnica ya está más o menos bien, la unidad de la repetición será más o menos eficiente. Y luego ya iríamos a las fugas. Pero insisto, si yo quiero empezar a mejorar mi banco, primero intentaría que cada repetición estuviese bajo reglamento, cada repetición tuviese un buen equilibrio, el centro de masa sobre la base de su sustentación, que insisto, si queréis que explique un poquito cómo aplicar esto en concreto sobre la banca, dejádmelo en los comentarios, y luego ya intentaría limitar la cantidad de fugas técnicas que puedo llegar a tener. Una vez ya tengo ese sistema metódico, ya tengo una buena técnica, me centraría en la programación. ¿Qué es lo que me centraría? En subir la baseline. ¿Qué es la baseline, Alberto? Bueno, voy a explicar la baseline un poquito con videojuegos, ¿vale? A mí me gusta mucho la analogía, sabéis que soy un poquito de... Soy muy friki de los videojuegos y voy a explicarlo de esta manera, ¿vale? El número uno, la baseline, digamos que son como tus adaptaciones reales. Yo intento explicarlo como si fuese, ¿vale? Si tú inicias tu bloque, un bloque por tres, a triple, lo empiezas con 160, y dentro de 3 años ya no empiezas con 160, sino que empiezas con 190, tu baseline ha subido de una manera, digamos, muy visual, ¿no? O, por ejemplo, si tus macros son 120 y dentro de 3 años son 155, tu baseline ha subido. Esto es un poquito una manera rápida de entender que es como, digamos, la línea base de trabajo. No es tanto esa top set pesado de final de bloque, que es como, digamos, esa expresión máxima de la fuerza, sino la expresión de la fuerza de una manera más real, sin tener ese estado de momentum, de tener un buen estado de forma, sino, oye, si te quitase todo el estado de forma, si yo, por ejemplo, ahora mismo me encontrase en la mierda a nivel de estado de forma, ¿cuánto sería lo que podría tirar? Pues más o menos eso sería más o menos, digamos, tu baseline, ¿no? Es tu capacidad de producir fuerza sin un pico de forma. Luego, quiero relacionarlo un poquito con otros términos que os van a ser de gran ayuda para entender un poquito cómo vamos a pulsar la baseline. Así que, número uno, baseline ya lo entendéis, adaptaciones reales, como te digo, donde empiezas tu bloque es como si fuese tu línea base, tu mínimo, tenemos tu mínimo. Luego tenemos la carga de trabajo, que es básicamente el trabajo total que metemos. Si yo, por ejemplo, soy capaz de, o sea, yo considero que si soy capaz de meter más series a más porcentaje del RM, a una intensidad mayor de más,
es más probable que construya una mayor baseline. Aún así, esto tiene sus matices que ahora explicaré a lo largo del vídeo. Y luego tu capacidad de trabajo, que básicamente, si yo, por ejemplo, necesito meter 5 unidades de trabajo, pero mi capacidad de trabajo es de 3 porque estoy lesionado, lo que ocurre es que al final el output, el estímulo que voy a dar va a ser menos eficiente, porque yo necesito 5, pero mi capacidad de trabajo es 3. Es decir, que voy a tener que estar dando 3, por ende, digamos, limitando un poquito, capando el progreso que puedo llegar a tener. La capacidad, si yo, por ejemplo, necesito, digamos, 5 para subirle mi baseline y tengo 3, pues voy a subir menos mi baseline que si me diese esos 5. ¿Cómo mejora esta capacidad de trabajo? Estas son cosas que voy a explicar ahora, pero como digo, lo voy a explicar con videojuegos que seguramente muchos van a entender más, y aparte me parece bastante más divertido y menos técnico que explicar qué es la capacidad de trabajo, se ha visto en este estudio, que no sé qué, no sé cuánto. Vámonos un poquito a la baseline, yo digo modo RPG, como si fuese un videojuego, ¿vale? ¿Entiendes? Bueno, vamos a hacer un poquito de zoom aquí, o sea, bueno, zoom no, al revés, ¿no? Zoom out. ¿Entiendes básicamente tu baseline como el nivel de experiencia que tengas en un juego, ¿vale? Tu baseline es como, oye, estoy jugando un RPG y tengo un nivel 25 en mi jugador. Ahora, tu estamina es tu capacidad de trabajo, la capacidad de resistencia que tiene el jugador, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tu jugador tiene la capacidad de hacer misiones, de hacer 10 misiones al día, pues eso va a ser tu estamina, ¿vale? Tu resistencia. Y luego tenemos las misiones completadas. ¿Cuántas misiones vamos a hacer? Si yo tengo la resistencia de hacer 10 y hago las 10, es más probable que mi nivel de experiencia yo suba más de nivel. Es decir, yo tengo mi nivel que es 20, tengo una estamina que es 10 y luego voy a hacer X misiones. Si hago 3 misiones, mi nivel de experiencia va a subir acorde a esas 3 misiones. Si hago 7 misiones, mi nivel de experiencia va a subir acorde a esas 7 misiones. Si hago todas las misiones, a priori, dentro de lo que cabe, eh, que mi capacidad me permite, más voy a subir de experiencia, más me va a subir la baseline. Si yo tengo una capacidad de trabajo y trabajo cerca de esa capacidad de trabajo, entiendo que al final esto es una línea muy difusa, que no hay un número exacto de, hostia, 23 es mi número de capacidad de trabajo de serie, o 22, o 21, o es que yo mi capacidad de trabajo la concibo como todas las series que puedo hacer de varias. Digamos capacidad de trabajo como la máxima cantidad de trabajo que te sirve con tus performance drivers, que si no sabéis lo que es un performance driver, os vais a uno de mis vídeos de las milestones donde lo explico, lo dejaré abajo en la descripción. Como digo, yo digo, vale, sabiendo que estos son mis performance drivers, que este es el entorno que yo quiero utilizar, mi capacidad de trabajo antes de empezar a generar no desadaptaciones, antes de empezar a romperme, a que me aparezcan molestias, toda esa cosita, pues voy a intentar trabajar lo más cerca de mi capacidad de trabajo, que de hecho, si alguno soy un poquito más friki y sabéis lo que básicamente son los volume landmarks, es básicamente intentar trabajar dentro de lo más cerca posible de tu volumen máximo adaptativo. ¿Qué ocurre con tu volumen máximo adaptativo? Que si te pasa del volumen máximo adaptativo, vas a llegar a una zona que digamos que no es la zona en la que queremos estar, que es el MRV, ¿vale? Que es el máximo recuperable. Ahí es muy probable que en la zona en la que ya el máximo volumen recuperable, en la que ya empiezan a aparecer molestias, no sea lo más ideal. Lo ideal es, como te digo, estar cerca de tu capacidad de trabajo. Si sabemos que vamos a hacer 10 misiones en nuestro videojuego, vamos a intentar hacer 8, vamos a intentar hacer 9. Puntualmente, a lo mejor en algún momento hacemos 10, pero en el momento en el que hagamos 11, seguramente nuestro jugador pues baje de nivel porque no hemos hecho daño, porque X cosas, ¿no? Así que es muy importante que entendáis esto de la capacidad de trabajo, luego del trabajo total realizado y luego cómo eso se relaciona con la baseline. Para mí es muy importante intentar trabajar más o menos cerca del máximo volumen adaptativo, que como digo, es nuestra máxima capacidad de trabajo. Ahora, tenemos que explicar un poquito cómo subimos la baseline, porque al final, esto lo estoy hablando un poquito a nivel de videojuego, a nivel un poquito más abstracto, para que lo entendáis, para que entendáis un poquito el razonamiento lógico. Pero ahora, vámonos un poquito más a lo técnico, vámonos un poquito más a lo que viene siendo, bueno, digamos, lo complicado. Bueno, yo lo hago mediante dos principios básicos y el número uno, la individualización, es decir, vamos a intentar crear un entorno correcto. Ese entorno correcto va a dictaminar luego cuál es nuestra capacidad máxima de trabajo. Porque imaginaros que ese entorno correcto vamos a identificarlo como el slot de banca, ¿vale? Pongo un slot de banca y los 4 días de banca que hacemos son un 5 por 1 @ nuestra capacidad de trabajo en ese entorno concreto seguramente va a ser mucho más baja que si tenemos un entorno mucho más conservador en el que estamos trabajando un poquito más submáximo. Nuestra capacidad de trabajo, entiéndase por ejemplo como serie, va a ser mucho más alta si nuestras series son menos demandantes cada una de ellas. ¿Qué ocurre? Que encontrar el entorno correcto es, o sea, no me gusta la palabra correcto, ¿vale? Pero el entorno más adecuado posible dentro de cabe, ¿no? Que al final esto también siempre, esto es un poquito prueba de error. Conforme vais empezando a trabajar con un atleta, vais probando, oye, pues le sienta mejor hacer esto, le sienta mejor cuando hacemos un slot de banca donde es una banca recovery, banca build, banca preparatoria y luego una banca de ataque. Pues como digo, si sabes más o menos el entorno con el que quieres jugar, tener un razonamiento lógico,
Haré más o menos una selección de ejercicios que sabes que le funciona, más o menos unos protocolos que cumplen las necesidades de recuperación y las necesidades de cómo de preparado se siente el atleta. Una vez que tiene un entorno adecuado, vamos a intentar que ante ese entorno vamos a intentar generar una sobrecarga progresiva. Es decir, tenemos un entorno que sabemos que le funciona. Este entorno es, como te digo, entiéndase como el slot de banca que sabemos que más o menos le funciona. Una vez tenemos ese entorno, vamos a intentar hacer una sobrecarga progresiva, que es el segundo principio que utilizo y es el principio más básico de todo. Seguramente cuando tú empiezas a entrenar, lo que tú escuchas es la típica historia del chico que se pone bueno, no es un toro, pero una especie de vaca pequeñita en la espalda, que conforme va pasando el tiempo, va creciendo la vaca, pero él se va a hacer más fuerte por una especie de sobrecarga progresiva. Es decir, que la sobrecarga progresiva es algo muy, muy, muy básico. Por eso digo que entender esto de la baseline no es súper complicado, no necesitas ser súper inteligente y tener un conocimiento súper avanzado. Simple y llanamente necesitas aplicar el principio básico de entrenamiento, que es interiorización y sobrecarga progresiva. Una vez haces esto, muy probablemente la banca va a mejorar. No necesitas un passing súper agresivo de vamos a hacer un salto del 3 y luego del 7%, porque la banca realmente no funciona tanto así. Aunque sí, sí necesita, desde mi punto de vista, medio integrar un poquito cómo es el sistema de las milestones, pero yo no lo integro de una manera tan purista, sino que me centro en, como digo, individualizo, creo un entorno que le funcione al atleta. Una vez creo ese entorno, voy a intentar pushear ese slot, ese entorno, hasta el punto en el que es la capacidad de trabajo límite, que es básicamente, bueno, no límite, pero cerca del límite, ¿no? Máximo volumen adaptativo. Y eh, como digo, para crear el pacing de la baseline, es muy importante entender que no va tanto por porcentaje, como he dicho antes, de yo voy a intentar subir semana a semana un 1%, un 2%, un 4%, porque al final, como digo, digamos que una frase que le explico mucho a mi atleta es que para, por ejemplo, una top set, las top sets sí busco pacings más agresivos. Y hay una frase que me gusta que es como lo que se gana rápido se pierde rápido. Ese estado de momentum se gana muy rápido, dentro de cabe, y se pierde muy rápido. Pero este estado de baseline se gana mucho más lento, pero se pierde mucho más lento. Si tú eres capaz de mejorar tus adaptaciones reales desde la base, es muy difícil que vaya a tener una drástica pérdida de rendimiento en cuanto a baseline. En cuanto a top sets, sí seguramente veis que, hostia, Alberto, me pesa la top set un montón y ya no me he metido 160, me he metido 155, 152, pero es raro ver que unas backups que actúan más o menos como baseline pierde 7 kilos. Es raro. O sea, lo normal es que lo que se gana rápido se pierde rápido, lo que se gana lento se pierde lento. Así que entendés que, como digo, es más orgánico este passing, no es tanto tan agresivo. No buscamos, como digo, forzar al atleta a llegar a X pesos de manera obligatoria, más o menos, sino que sí lo que intento es que vaya el atleta de una manera más intencional que otra cosa. Intente ver que, oye, si tengo una banca secundaria que es un por uno y un 4x4, ese 4x4 voy a intentar que si lo voy a hacer durante 12 semanas, haberle subido 5 o 7 kilos. Si hago eso, segurísimamente nuestra baseline va a subir. Aunque tú digas, oye, Alberto, pues he hecho, vamos a poner un ejemplo. Primera semana 100, segunda semana 100, tercera semana 102, cuarta semana 105 y luego he bajado 102. Aún así, aunque la tendencia sea un poco rara, mientras luego la tendencia sea alcista a lo largo del tiempo, la baseline va a subir. Es un crecimiento mucho más orgánico y no depende tanto de una única serie, sino del resto del trabajo total. Y esto es una cosa que también se puede aplicar al síndrome del DL y de hecho se aplica. O sea, yo esta baseline también de enfoque orgánico lo utilizan las series que no son el indicador de rendimiento principal, ¿vale? El indicador de rendimiento principal que muchas veces es las milestones, aunque también para mí es la baseline, porque muchas veces puede ser que a nivel de milestones, a nivel de top set pesadas no estamos del todo bien, pero a nivel de baseline sí que lo estamos, por ende yo le digo al atleta, oye, si estamos a nivel de baseline bien, o sea, es muy, muy, muy probable que eventualmente nos sintamos bien también en las milestones. Es como una especie de bucle que va, que si yo me siento bien en baseline, más tarde me voy a sentir bien en milestones. Si a la vez sigo usando bien la baseline, vamos a seguir haciendo esa especie de bucle positivo y el atleta va a seguir mejorando. Pero como digo, tenemos que también entender una cosa, que es, perdonadme, que he perdido aquí, vale. Como digo, tenemos que entender también en qué fase de la preparación estamos, ¿vale? Si estamos en una fase muy cercana a la competición, ¿vamos a intentar pulsar la baseline mucho? No, probablemente, porque estamos en una fase final en la que seguramente queramos exponernos más a los porcentajes del RM más cercanos al 100, 95, 93% del RM. La baseline normalmente, en la mayoría de los casos, está en un 80, 87, o sea, más o menos se mueven en esos porcentajes y queremos pushear y queremos que ante el mismo porcentaje la carga sea mayor. En un pick y en un bloque de ataque, a lo mejor sí quiero más o menos mantener la baseline con un crecimiento orgánico más o menos capado, pero lo más importante va a ser la top set, lo más importante va a ser esa top single, esa serie de indicadores de rendimiento. Pero cuando estamos alejados de una competición, para mí es muy importante, y de hecho uno de los vídeos
quizás desde hace medio año así, hablo de que yo personalmente veo que con mis atletas, cuando hemos subido la baseline en un macrociclo, porque ha sido lo más importante, o sea, al final, por ejemplo, en un macrociclo del build, yo sí busco que el crecimiento sea orgánico, pero más agresivo de lo habitual. Es decir, que si el atleta le pesa y, hostia, Alberto, me está pesando mucho, pero dentro de lo que cabe, puedes seguir pusheando, la seguimos pusheando, a pesar de que obviamente seguimos teniendo ese rol de seguramente top sets, top singles, top dobles, cosas del estilo, pero para mí en ese macrociclo es más importante pushear la baseline que ver una expresión de fuerza hiperloca en unas top sets. ¿Por qué? Porque luego veo que cuando llegamos al macrociclo, donde sí queremos expresar la fuerza en esas top sets, en esas milestones, al ver que hemos subido la baseline, luego veo que es como que hay una especie de efecto rebote de, hostia, se sube de repente mucho las milestones. ¿Por qué? Bueno, principalmente bueno, esto puede ser principalmente por experiencias que he tenido con mis atletas, por experiencias que he tenido yo conmigo mismo, y luego aparte lo que yo expliqué en el otro vídeo del vaso, de, bueno, luego como si fuese la base y luego la parte alta, insisto, si queréis entender un poquito más sobre esto, os dejaré varios vídeos que pueden servir como apoyo para este contenido, ¿vale? Y luego voy a explicar un poquito, pues, cómo podemos hacer esto con distintas estrategias, ¿vale? Queremos pusharlo y podemos entender que a lo mejor la baseline, entendamos, pongamos un ejemplo, ¿vale? De que tenemos un 3x3. Un 3x3 en el día secundario, después de un por uno, después de una doble, de lo que sea, ¿vale? ¿Cómo podemos pushar esto? Vamos a pusharlo de una manera lineal. Si empezamos con 100, intentar que el atleta termine en 4 semanas con 10 kilos más, con 5 kilos más, de una manera lineal, en la que subo 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Puede ser semilineal, que es una especie de curva en J, donde empezamos 1 kilo, vemos que ya empieza a pillar esa especie de inercia de ir subiendo la baseline. 2 kilos, 3 kilos, es decir, la que vamos subiendo de una manera más o menos, no te digo exponencial. Luego tenemos la otra tendencia que utilizo yo bastante también, que son las ondulantes, que a lo mejor donde intento durante 2 semanas la pusheo un poco, bajo un poquito, voy a pushear, y luego probablemente mi forma preferida para pushear la baseline es mediante las back end loads. Y esto básicamente queda. Pongamos un bloque de 5 semanas. 5 semanas. Lo más normal es que en las últimas semanas donde más pusemos las milestones. ¿Qué ocurre si además de pushear esas tops pesadas y demás, pusheamos muchísimo a las bacos? Que seguramente vamos a llegar a las milestones un poquito jodidos y que segurísimamente nuestra demanda de recuperación va a estar más o menos limitada y la siguiente semana vamos a empezar un poquito jodida. ¿Qué es lo que hago yo? Vale, entiendo que si son 5 semanas, lo que voy a hacer van a ser bloques de 4 semanas, entre comillas, para la parte de baseline. Yo voy a hacer 5 semanas, voy a pulsar la baseline durante 4 semanas. En esta última semana voy a aprovechar para pulsar la top set porque en el trabajo de baseline lo que va a hacer va a ser que vamos a bajar un poquito y va a servir un poquito como intro week para el siguiente bloque de 4 semanas de baseline. Así que entiende que dentro de un bloque de 5 semanas, lo que haría sería, en la última, va a ser una especie de, entender una especie de descarga en la baseline, no tampoco descarga, pero simplemente la vamos a seguir puseándola. A lo mejor, imaginad que aquí estamos puseando la baseline, ese 3x3 que estamos diciendo con 110. Pues a lo mejor aquí no hago 112, que a lo mejor hago 105, 107, bajo un pelín el acelerador para poder pisar el acelerador en las milestones y luego vuelvo a reiniciar esa estructura en la siguiente semana. Es decir, que lo que hago es dejar hueco un poco para poder pulsar las milestones a la vez que seguimos trabajando la baseline en el grosso del bloque. Al final lo más importante para mí es el desarrollo del bloque. Si en la última semana podemos simplemente expresar un poquito más esa producción de fuerza en el alto porcentaje del RM y dejar un pequeño nivel de baseline un poquito más tranquilo, en el que no estamos dejando al atleta frito por la demanda de recuperación, pues para mí es lo ideal. Y es algo que, insisto, hago en el 99% de mis atletas, esto de la packet loads. Hago un consejo que os doy tanto a vosotros, entrenadores, como a vosotros, atletas que me estéis usando. Y con todo esto hago un pequeño hincapié. Y es que quiero preguntar una cosa. Quiero que me deis vuestra opinión sobre una cosa que quizás voy a hacer un vídeo pronto. Y es básicamente, ¿qué ocurre si bajo nuestra baseline? Esto es algo que estoy diciendo todo el rato y es que estoy suponiendo que la baseline siempre sube o siempre se mantiene. Pero ¿qué ocurre si nuestra baseline baja? ¿Qué ocurre con las milestones? Si bajo mi baseline, muy probablemente mis milestones van a bajar. ¿Qué hago en cuanto al pathing? ¿Cómo lo enfocaréis vosotros? Si yo, por ejemplo, tengo una atleta que, al contrario de lo que he dicho, de si se gana lento, se pierde lento, por lo que sea, hay una bajada de rendimiento bastante gorda en cuanto a la baseline, por molestia, porque lleva un tiempo sin entrenar, está volviendo a entrenar. ¿Cómo enfocaríais vosotros esto? Os animo a que vayáis a mi Instagram, me mandáis un audio y yo intentaré ver un poquito cómo lo hacéis y explicaros mi forma. Simplemente para ver un poquito cómo lo haréis vosotros. Así que nada, señores, os espero en mi Instagram y un saludo y adiós.